Hola, les vamos a explicar el tema de operación y mantenibilidad de la unidad 4 de la materia Administración de Base de Datos. Nuestro equipo está conformado por Marta Eva Ramírez López, Erasmo Monjer Gardea, Diego Villagómez Rojo y Edgar Franco Mijares. Nuestra presentación inicia con el tema 4.1 Bitácoras de trabajo del sistema manejador de base de datos. Una bitácora, log, es una herramienta, archivos o registros que permiten registrar, analizar, detectar y notificar eventos que sucedan en cualquier sistema de información, utilizando en las organizaciones. La estructura más ampliamente usada para grabar las acciones que se llevan en la base de datos. 4.1.1 Funciones específicas de las bitácoras. La estructura más amplia usada para grabar las modificaciones de la base de datos es la bitácora. Cada registro de la bitácora escribe una única escritura de base de datos y tiene lo siguiente: nombre de la transacción, valor antiguo, valor nuevo. Es fundamental que siempre se cree un registro en la bitácora cuando se realice una escritura antes de que se modifique la base de datos. También tenemos la posibilidad de deshacer una modificación que ya sea escrito en la base de datos. Esto se realizará usando el campo de valor antiguo de los registros de la bitácora. Pueden obtenerse datos específicos de la transacción como operación que se realizó, usuario de la base de datos, fecha, máquina, programa, tipo de conexión y estado. 4.1.2 Recuperación, rollback. En muchos sistemas manejadores de base de datos, la bitácora incluye todo tipo de consulta, incluyendo aquellas que no modifican los datos. La operación rollback está basada en el uso de una bitácora. El sistema manejador de base de datos mantiene una bitácora o diario en cinta o en disco, comúnmente, en el cual se registran los detalles de todas las operaciones de actualización, en particular los valores iniciales y final del objeto modificado. Por tanto, si resulta necesario anular alguna modificación específica, el sistema puede utilizar la entrada correspondiente de la bitácora para restaurar el valor original del objeto restaurado. En SQL, rollback es un comando que causa que todos los cambios de datos desde la última sentencia Virgin Word o Start Transition sean descartados por el sistema de gestión de base de datos relacional, registro del manejador de la base de datos, para que el estado de los datos sea rolled back, o sea, devuelto a la forma en que estaba antes de que aquellos cambios tuvieran lugar. En muchos dialectos SQL, los rollback son específicos de la conexión. 4.1.3 Permanencia, commit. Una sentencia commit en SQL finaliza una transacción de base de datos dentro de un sistema gestor de base de datos relacional, registro de sistema del manejador de base de datos, y pone visible todos los cambios a otros usuarios. El formato general es emitir una sentencia Virgin Work, una o más sentencias SQL, y entonces la sentencia commit. Alternativamente, una sentencia rollback se puede emitir, la cual deshace todo el trabajo realizado desde que se emitió Virgin Work. Una sentencia commit publicará cualquiera de los 6 puntos de recuperación existentes que puedan estar en uso. 4.2 Definición de los modos de operación de un sistema manejador de base de datos. El sistema de gestión de base de datos es esencial para el adecuado funcionamiento y manipulación de los datos contenidos en la base de datos. La vida de todo archivo comienza cuando se crea y acaba cuando se borra. Durante su existencia es objeto de constante procesamiento, que con mucha frecuencia incluye acciones de consulta o búsqueda y actualización. Altas. Consiste en la adición de un nuevo registro. Bajas. Existen dos formas de baja. La primera consiste en utilizar y por tanto crear un segundo archivo auxiliar transitorio, también secuencial, copia del que se trata de actualizar. Y el segundo
guarda o señala los registros que se desean dar de baja con un indicador o bandera que se guarda en un array. De esta forma los registros no son borrados físicamente, sino que son considerados como inexistentes. Propósito de backup y recuperación. Como administrador de copia de seguridad, la tarea principal es diseñar, implementar y gestionar una estrategia de backup y recuperación, con el propósito de proteger la base de datos contra la pérdida de datos y reconstruir la base de datos después de la pérdida de datos. La tarea de administración de seguridad son las siguientes: planificación y probar las respuestas a diferentes tipos de fallas, configuración del entorno de base de datos de copia de seguridad y recuperación, la creación de un programa de copia de seguridad, seguimiento de la copia de seguridad y entorno de recuperación. Solución de problemas de copia de seguridad. Para recuperarse de la pérdida de datos en caso de necesidad. La preservación de datos, lo que implica la creación de una copia de datos para el almacenamiento a largo plazo, la transferencia de datos, lo que implica el movimiento de datos de una base de datos o un host a otro. De protección de datos, su trabajo principal es hacer copias de seguridad y vigilancia para la protección de datos. Una copia de seguridad es una copia de datos de una base de datos que se puede utilizar para reconstruir los datos. Una copia de seguridad puede ser una copia de seguridad física o una copia de seguridad lógica. Las fallas de medios. La falta de medio es un problema físico con un disco que provoca un fallo de leer, escribir en un archivo de disco que se requiere para ejecutar la base de datos. Cualquier archivo de base de datos puede ser vulnerable a un fallo de comunicación. Errores de los usuarios. Los errores del usuario, cuando se producen ya sea debido a un error de lógica de la aplicación o un error manual, los datos en una base de datos se modifican o eliminan incorrectamente. Errores de usuario se estima que es la mayor causa de inactividad de base de datos. Error de aplicación. A veces un mal funcionamiento de software puede dañar los bloques de datos en una corrupción física, que también se conoce como la corrupción de los medios de comunicación. La base de datos no reconoce el bloque en absoluto. 4.3. Comandos de activación para los modos de operación. Para hacer uso de los diferentes comandos para un modo de operación debemos estar como administrador o asuma un rol que incluya el perfil de derechos Service Management. Comandos Startup. Para el arranque de una base de datos hay 3 fases de arranque. Para realizar estas fases podemos utilizar Startup más un comando. Las 3 fases son las siguientes: fase de no montaje, fase de montaje y fase de apertura. La fase de no montaje se leen los parámetros del sistema, se inician las estructuras de memoria y los procesos de segundo plano. La instancia se arranca sin asociarse a la base de datos. Normalmente se utiliza cuando se modifica o se necesita crear el archivo de control. La fase de montaje se asocia a la instancia con la base de datos. Se usa el archivo de parámetros para localizar los archivos de control, que contienen el nombre de los archivos de datos y los registros. Los archivos de datos y los registros de rehacer no están abiertos, así que no son accesibles por usuarios finales para tareas normales. Para realizar esta fase se puede utilizar 2 comandos. En la fase de apertura se abren los archivos de datos y los registros rehacer. La base de datos queda disponible para la operación normal. Es necesario que exista registros rehacer, de lo contrario, si no hay registros, usamos el comando reset logs, que crea registros nuevos. Para esta fase se pueden usar los siguientes comandos: comando shutdown. El comando shutdown lo utilizamos para crear una base de datos, la cual consiste en varias cláusulas: el shutdown normal, el shutdown NVIDIA, el shutdown transactional, el shutdown abort. El shutdown normal, este es el valor por defecto. Durante el proceso de parada no admite nuevas conexiones y espera que la conexión actual finalice.
En el próximo arranque, la base de datos no requiere procedimientos de recuperación. El shutdown NVIDIA se produce una parada inmediata de la base de datos. Durante el proceso de parada no permite nuevas conexiones y las cuales la desconecta. Las transacciones que no estén commit se hará rollback de ellas. En el próximo arranque, la base de datos no requiere procedimiento de recuperación. El shutdown transactional se produce una parada hasta que haya terminado las transacciones activas. No admite nuevas conexiones y tampoco nuevas transacciones. Una vez que las transacciones activadas van terminando, va desconectando a los usuarios. En el próximo arranque, la base de datos no requiere procedimiento de recuperación. Y el shutdown abort aborta todos los procesos de una base de datos durante el proceso de parada. No permite nuevas conexiones y las cuales las desconecta. Las transacciones que no estén commit se hará un rollback de ellas. En el próximo arranque, la base de datos tampoco requiere procedimiento de recuperación. Comando describe. Este comando permite conocer la estructura de una tabla, las columnas que lo forman, su tipo y restricción. Comando showTables y showCreateTables. El comando showTables muestra la tabla dentro de una base de datos y el comando showCreateTables muestra la estructura de creación de la tabla. Modificación. Para realizar una modificación utilizamos el comando AlterTables. Para usar AlterTables necesitamos permisos Alter, Insert y Create para la tabla. 4.4 Manejo de índices. Los índices son estructuras alternativas a la organización de los datos en una tabla. El propósito de los índices es acelerar el acceso a los datos mediante operaciones físicas más rápidas y efectivas. En pocas palabras, se mejoran las operaciones gracias a un aumento de la velocidad, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. Al aumentar drásticamente la velocidad de acceso, se suelen usar sobre aquellos campos sobre los cuales se hacen búsquedas frecuentes. 4.4.1 Tipos de índices. Existen dos tipos de índices, los cuales son índices agrupados e índices no agrupados. Índices agrupados. Los índices agrupados definen el orden en que se almacenan las filas de la tabla. La clave del índice agrupado es el elemento clave para esta ordenación. El índice agrupado se implementa como una estructura de árbol B que ayuda a que la recuperación de las filas a partir de los valores de las claves del índice agrupados sea más rápida. Las páginas de cada nivel del índice, incluidas las páginas de datos del nivel hoja, se vinculan en una lista con vínculos dobles. Además, el desplazamiento de un nivel a otro se produce recorriendo valores de clave. Consideraciones para usar índices agrupados. Columnas selectivas. Columnas afectadas en consultas. Columnas accedidas secuencialmente. Columnas implicadas en join, group by. Acceso muy rápido a filas, lookups. Índices no agrupados. Los índices no agrupados tienen la misma estructura de árbol B que los índices agrupados, con algunos matices. Como hemos visto antes, en los índices agrupados, en el último nivel del índice, nivel de hoja, están los datos. En los índices no agrupados, en el nivel de hoja del índice, hay un puntero a la localización física de la fila correspondiente en el índice agrupado. Además, la ordenación de las filas del índice está construida en base a la columna indexada, lo cual no quiere decir, a diferencia de los índices agrupados, que la organización física de las páginas de datos corresponda con el índice. Consideraciones para usar índices agrupados. Columnas con datos muy selectivos. Consultas que no devuelven muchas filas. Columnas en where. Evitar acceso a páginas de datos realizando el acceso solo por el índice. Consultas cubiertas. 4.4.2 Reorganización de índices. Un paquete puede usar la tarea reorganizar índice para reorganizar los índices de una base de datos individual o de varias bases de datos. Si la tarea solo reorganiza los índices de una base de datos individual, puede elegir las vistas o las tablas cuyos índices reorganiza la tarea. La tarea reorganizar índice también incluye la opción de compactar datos de objetos grandes. La tarea reorganizar índice encapsula la instrucción alter index de transact SQL.
Dentro de las tareas habituales de mantenimiento de las bases de datos se encuentran aquellas destinadas al control y respaldo de las mismas, como son control de integridad, chequeo de consistencia, copias de seguridad, compactación de las bases de datos. También es necesario ejecutar trabajos de mantenimiento, cuyos objetivos sean el de mantener la performance de las bases de datos y evitar su degradación. Esos trabajos son la reorganización de índices y la actualización de estadísticas, y son independientes del estado de la base de datos. Las tablas que contienen índices, al ser actualizadas o por inserción de nuevos datos, generan fragmentación de estos índices. 4.4.3 Reconstrucción de índices. Es importante periódicamente examinar y determinar qué índices son susceptibles de ser reconstruidos. Cuando un índice está descompensado, puede ser porque algunas partes de este han sido accedidas con mayor frecuencia que otras. Como resultado de este suceso podemos obtener problemas de contención de disco o cuellos de botella en el sistema. Normalmente reconstruimos un índice con el comando alterindex. Si este valor está por encima de 4, el índice deberá de ser reconstruido. Alterindex, index name, rebuild. Para reconstruir una partición de un índice podríamos hacer lo siguiente: alterindex, index name, rebuild partition, nb partition, no logging. Nota: en algunos casos, cuando alguno de los índices tiene algún tipo de corrupción, no es posible reconstruirlo. La solución en este caso es borrar el índice y recrearlo.